Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a esta sesión número 9 del curso Crisis de Civilización y Transiciones Postcapitalistas. Esta sesión la ha organizado tanto el Instituto de Transición de Rompe el Círculo como el Grupo de Consumo, GAC, del mismo espacio. Está compuesta la charla de dos partes. Una primera que es transgénicos, para la cual la va a desarrollar Blanca Ruibal, que es responsable de Agricultura y Alimentación del colectivo de la organización Amigos de la Tierra. Dará un repaso a la realidad actual de lo que son los cultivos transgénicos e incidirá en cómo está el tema de los organismos modificados genéticamente dentro del Estado español. Decir que el Estado español es la puerta de entrada de los transgénicos al continente europeo y que un porcentaje muy alto de los experimentos realizados se realizan aquí, en el Estado español. Añadir que la falta de información y de transparencia por parte de los organismos oficiales pues es otro dato a tener en cuenta, supongo que también incidirá en ello, sobre todo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La segunda parte es la presentación del libro La invasión molecular, perdón, que lo hará Emilio Santiago, la presentación. Emilio Santiago ya le conocéis, es activista y miembro del Instituto de Transición de Rompe el Círculo, y el libro está escrito por el colectivo Critical Art Ensemble, no se mantiene ahí, un poco, que es un colectivo formado en los años 80 que combina pues varias facetas como el arte, la teoría crítica, el activismo político, etc. y con materiales, y trabaja con materiales como secuencias de ADN, software, etc. Reseñar que uno de los activistas, Steve Kurz, pues a principios de los años 2000 sufrió pues un infierno personal debido pues a que fue acusado de bioterrorismo y que finalmente el hombre fue absuelto en el 2008 y pues nada más. Doy paso a, después de las ponencias hay un turno de palabra de media hora y luego posteriormente pues tomaremos un aperitivillo con un vinillo y compartiremos entre todas y todos. Doy paso ya a Blanca Ruibal. Buenas. Bueno, ¿Apagamos estas luces? Igual... Sí, mejor, ¿no? No se ve mucho, a lo mejor alguna... Sí, voy a apartar yo entonces. Bueno, sobre la organización de la que soy parte, Amigos de la Tierra, que trabajamos desde hace más de 12 años en el tema de agricultura y de alimentación por la soberanía alimentaria, y particularmente tenemos una campaña de denuncia de los cultivos transgénicos. Y otras áreas que trabajamos son la energía y el tema de residuos y la basura, por si queréis saber más. Y bueno, básicamente quería contaros un poco qué es lo que hay sobre transgénicos, porque, sabéis que es una tecnología muy polémica, entonces es muy difícil hacerse una idea real. Ya no solamente si son buenos y malos, que eso es muy difícil, yo no lo voy a resolver, aunque tengo una opinión, sino es muy difícil hacerse una idea real de dónde están, qué cultivos son, para qué sirven y todo eso, ¿no? Porque la mezcla de publicidad y realidad, de investigación y comercialización y de tal es inmensa. Entonces creo que con 4 o 5 datos de que hay en el mundo y que hay en España podemos estar más claros de qué es lo que tenemos. ¿Tú me pasas, por favor, José, las diapositivas un poco? Pero bueno, también es interesante saber primero qué es un transgénico, y llamamos transgénicos a los organismos modificados genéticamente que se les ha metido uno o varios genes de otros... ¿Puedes ir pasando un poquito de esta diapositiva? Aquí tenemos el ejemplo que existe en investigación de un tomate al que se le pretende insertar un gen de un pez del Mar del Norte que resiste las bajas temperaturas, para que el tomate aguante mejor las bajas temperaturas. Esto no existe comercialmente, es investigación. Y el siguiente ejemplo que tenemos, existe comercialmente, es el maíz que hay en España, y consiste en meterle al maíz un gen de una bacteria. La bacteria segrega una proteína que resulta tóxica para un gusano, el taladro. Entonces, así, con este gen de la bacteria, el maíz puede matar al taladro.
Hay muchos más organismos modificados genéticamente de todo tipo, en medicamentos, bacterias limpiadoras, en plantas ornamentales, en muchas cosas. Amigos de la Tierra tienen muy claro que la investigación está muy bien, pero que en el campo y en el plato, es decir, los transgénicos puestos al aire libre para que nos comamos, no son en absoluto buena idea. Por eso somos muy críticos con esta parte de la tecnología en particular. Por ejemplo, es también conocido que en los laboratorios se genera mediante tecnología transgénica, mediante modificación genética, se puede generar insulina de una manera mucho más económica y maravillosa y todo eso. Pues nada que decir, en principio, de que en un laboratorio, en un lugar confinado, se genere un producto tan útil como la insulina de una manera más eficiente. Pero es importante señalar que hay un salto abismal de hacer algo en el laboratorio a realmente ponerlo en el campo a gran escala y que nos lo comamos, las personas. Por eso hay que distinguir, porque además nos intentan hacer creer que transgénico es todo, y no es verdad, y que todo está modificado genéticamente y no es verdad, ¿no? Entonces, este ejemplo que os ponía del maíz, de pim pam pum, metemos aquí el gen de una bacteria, pues no tiene nada que ver con el proceso de mejora vegetal tradicional. O sea, el trigo que hoy comemos no tiene nada que ver con el triguillo silvestre que te puedes encontrar en el borde de un camino. Bien, pero desde ese triguillo hasta el trigo que nos comemos ha habido cientos de años, generaciones y generaciones, cultivando siempre el mejor trigo en cada cosecha y tal. Entonces, pensamos que es legítimo que la ciudadanía conozca la diferencia de un proceso de mejora vegetal que ha durado miles de años en manos de personas campesinas a un proceso de mejora vegetal que ha tenido lugar en unos segundos en un laboratorio por una empresa o tal. ¿Cuáles son los principales transgénicos que hay? Pues son estos cuatro: la soja, el maíz, el algodón y la colza. Si le das un poco más, salen qué porcentaje ocupan. Entre los cuatro, o sea, más de la mitad es soja, y entre los cuatro suman el 100%. Y esto es muy significativo para romper el primer mito de los transgénicos. Los transgénicos no van a ayudar a salvar el hambre en el mundo, ni muchísimo menos. Para empezar, los principales transgénicos del mundo no se comen. El algodón no nos lo comemos las personas, la colza no nos la comemos las personas, y el maíz y la soja puede parecer que sí, pero desde luego no en esa cantidad. Unos brotecitos de soja en una ensalada no quitan el hambre a nadie, y esta enorme producción de soja es industrial, es para pienso y es para combustible. Entonces, ¿cuáles son las plantas que se han modificado genéticamente? No son las plantas que comemos las personas, son las plantas que comen los mercados, casualmente, porque la soja tiene un precio muy elevado y se cultiva a gran escala porque está a muy buen precio, porque la ganadería europea necesita soja para el pienso, y como en Europa hay más vacas que personas y muchísimos más cerdos que personas, entonces necesitamos mucha soja. Estos son los cultivos que hay. Y luego, ¿qué modificaciones genéticas tenemos? Los que se llaman eventos. En la terminología científica se llama eventos. Si me puedes pasar, porfa, vemos que hay dos, fundamentalmente. La mayor parte de los transgénicos que hay en el mundo, el 90%, son tolerantes a herbicidas. Esto significa que a la planta lo aguanta todo y le puedes echar mucha más cantidad de herbicida. Y la otra modificación genética que existe es la resistencia a insectos, como el maíz que tenemos en el Estado español. Entonces, ¿qué pasa con esos transgénicos más nutritivos, tolerantes a la sequía, que aguantan suelos salinos, que no sé qué? Todo eso no existe. No existe comercialmente. Todo eso es investigación y ahora mismo comercialmente no hay. Esto es lo que hay comercialmente. ¿Por qué por qué se hace tanta publicidad de esos? Porque evidentemente esto no convence a nadie de que es necesario. Sin embargo, transgénicos más nutritivos o que aguanten la sequía, cualquier persona, o sea, es más fácil pensar que nos hacen falta. Pero lo cierto es que los que se están generando no son estas características que no son realmente necesarias para la alimentación. Y son 8 países en el mundo quienes lo cultivan, fundamentalmente. Si le pasas un poco más, sale el porcentaje. Está un poco atrasado, pero no ha variado mucho la proporción. Y esto es interesante también saberlo frente a esa idea de que los transgénicos son algo irremediable, que están en todas partes, que cada vez más agricultores y agricultoras adoran la tecnología. En realidad no es así. Son unos cuantos países que están cultivando transgénicos, estos cultivos, y que tienen un modelo de agricultura muy particular. Si os fijáis, además, son países muy grandes y su manera de hacer la agricultura es agricultura supermasiva, a gran escala, industrial, para la exportación. Es un modelo que no sirve ni para alimentar personas ni para
Europa, por ejemplo. Europa, España concretamente, no puede pretender competir en cantidad con Illinois o con Dakota o con Estados Unidos, que tienen esa producción de maíz tan masiva. Entonces, es una tecnología que sirve para un modelo agrario en particular, que es el de exportar a los mercados, no el de alimentar a la población. Otros mitos de los transgénicos, si pasas vamos viendo, la imagen de arriba sale de la página web de Monsanto, que la verdad me tienen vergüenza, porque vamos, es que es un poco de risa. Bueno, pues ellos hablan de preservar los recursos naturales y es el discurso más típico de los transgénicos, ¿no? Hay que alimentar a una población en crecimiento y cada vez tenemos menos recursos, no sé, que bueno, que en fin, habría que plantearse quién está mal utilizando esos recursos, y entonces los transgénicos permiten preservar los recursos naturales. Sin embargo, tenemos muy claro que en el caso de los agroquímicos lo que han producido es todo lo contrario. Se usan más agroquímicos justamente porque el transgénico más extendido en el mundo es tolerante a un herbicida, con lo cual no se hace más que echar herbicida. Ya se han dado casos de que aparecen supermalezas, o sea que las malas hierbas ya resisten al herbicida, y entonces se están usando cada vez mayor cantidad de herbicidas, cada vez más potentes. Y por cierto, que frente al hecho de que los herbicidas y los pesticidas funcionen cada vez menos y tengan en algunos lugares como Europa más restricciones por el daño al medio ambiente y a la salud, también ya la industria biotecnológica tiene la solución y también España es la víctima, porque su idea es hacer insectos transgénicos. Y de hecho una empresa británica el año pasado solicitó permiso para investigar, para soltar moscas transgénicas en España, en alguna parte de Cataluña. Entonces el futuro que se imagina la industria es que cuando ya el agricultor no pueda comprar pesticidas porque estén restringidos, prohibidos o no funcionen, entonces el agricultor le va a comprar a Monsanto y a Syngenta, le va a comprar mosquitos transgénicos, en fin, bastante de ciencia ficción. Lejos de conservar y de preservar los recursos naturales, los transgénicos han demostrado que suponen una pérdida de biodiversidad, que se produce contaminación genética, se mezclan los cultivos silvestres o ecológicos con los genes y al final terminan siendo transgénicos, que se ha producido un desplazamiento de las variedades tanto comerciales como tradicionales, es decir, que el agricultor tiene mucho, donde hay transgénicos tiene menos para escoger que quiere cultivar. Otra típica mentira es el de ayudar a los agricultores a cubrir sus necesidades, ¿no? Se supone que van a producir más y sin embargo a día de hoy nadie, ni siquiera la industria, creo ya que tiene el morro de decir que rinden más, porque es que no hay manera de coger eso por ningún lado. O sea, en España, por ejemplo, hay estudios oficiales en campo de cuánto rinde el maíz y el maíz transgénico nunca rinde más que el maíz convencional, nunca pasó en ningún año. Y otra de las típicas publicidades de Monsanto, si pasas porfa, podemos ver la imagen esta maravillosa de cómo mejoran la calidad de vida de los agricultores, incrementan sus ingresos y sus estándares de vida. Y sin embargo podemos ver, bueno, esto está un poco atrasado, pero aquí entre 2008 y 2009 fue un pico brutal de subida del precio de los alimentos y en consecuencia aumentó muchísimo el número de hambrientos en el mundo. En aquel año llegaron a 1.000 millones. Y en ese mismo año, si pasas, vemos cuánto creció Monsanto. Entre 2008 y 2009, Monsanto multiplicó por 3 su beneficio neto. Entonces, lejos de realmente mejorar la calidad de vida de los agricultores al comprar transgénicos se meten en una serie de dependencias tecnológicas de la multinacional inmensas. No solo la semilla, que comprar la semilla cada año sucede no solo con los transgénicos, sino con las variedades industriales en general, sino que además van asociados con el paquete tecnológico del herbicida, etc. Y es conocido el caso en la India, por ejemplo, que los agricultores se endeudan y la llegada de los transgénicos ha sido terrible para eso. ¿Qué hay detrás? Bueno, detrás tenemos el monopolio, un negocio inmenso, porque no sabemos dónde vamos a vivir y no sabemos si vamos a conducir coches o helicópteros, pero lo que tenemos todos súper claro es que vamos a seguir comiendo toda la vida, nuestros hijos, nuestros nietos. Es un empecinamiento humano nacer con estómago y querer comer. No se ha podido hacer nada al respecto. Entonces, ¿quién ha hecho algo al respecto? La industria. La industria tiene muy claro que en la agricultura y la alimentación está el negocio del futuro. Las casas van y vienen, el petróleo no se sabe, pero la alimentación, las semillas, eso siempre está ahí. Y por eso, no solo las semillas, que desde luego es trágico ver cómo, si pasas, creo que debería salir un cuadrito en el que vemos cómo el 50% del negocio de semillas lo tienen 5 empresas solamente. Y lo mismo pasa, vemos en la diapositiva siguiente,
con los agrotóxicos, los pesticidas y los herbicidas. Son 5 empresas, las mismas además, las que controlan el mercado. No solo son las semillas y los agrotóxicos, en los últimos años hay una oleada muy peligrosa de ir también a la tierra. Son conocidos los casos de acaparamiento de tierras, que una empresa o un supuesto país o una empresa compra 1 millón de hectáreas en Madagascar, en África o en Uruguay. Lo que hay detrás es esta burbuja verde, digamos, ¿no? que el poder, el capital, ha visto que en la alimentación y en la agricultura hay un negocio muy goloso y están luchando para acapararlo. Otros mitos que es interesante desmontar son, por ejemplo, este del arroz dorado. Y es muy interesante cómo, además del mito falso y de la burda publicidad, dice mucho de lo que hay detrás de esta tecnología, ¿no? El arroz dorado es un arroz que está modificado genéticamente para que produzca más vitamina C. Entonces, se supone que los niños africanos sufren una ceguera, muchos de ellos por falta de vitamina C. Ping, llegó a la industria con la solución. El arroz lo modificamos genéticamente y ahora esta gente, al comer arroz, come vitamina C y ya está. Además de que es mentira, el arroz dorado no está disponible todavía, ha habido millones de investigaciones, se han gastado millones de euros en ello y aquello no funciona. No han encontrado la manera de que funcione y de realmente ponerlo a vender o a regalar o lo que sea. Y es muy interesante cómo este caso nos da el ejemplo de cómo desenfoca el problema, ¿no? Al final hay que preguntarse por qué los niños en África tienen ceguera, por qué no tienen vitamina C, ¿vale? ¿Y por qué no tienen vitamina C? ¿La culpa de que no tenga vitamina C la tiene el ADN del arroz? ¿O la tiene el sistema? ¿O la tiene que no comen zanahorias y que no comen tomates? ¿Qué necesitan los niños africanos? ¿Necesitan un arroz modificado genéticamente carísimo que están investigando en Ginebra? ¿O necesitan diversidad, necesitan acceso a buena tierra, agua, cultivos y variedad? Eso es lo que necesitan. La tecnología nos desenfoca. Hay un problema y la tecnología muchas veces da una solución que nos desenfoca totalmente el problema. Pensamos que con el arroz dorado vamos a arreglar la ceguera y nunca vamos a arreglar la ceguera ni el hambre con el arroz dorado, porque hacen falta cambios sustanciales del acceso de los alimentos y la tierra y sobre todo, en este caso, los recursos para producir alimentos. Eso es lo que necesita ahora mismo para arreglar el hambre en el mundo. Es significativo que de 800 o 1000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, más de 3/4 partes son campesinos y campesinas. Entonces, las personas que están produciendo alimentos no tienen suficientes alimentos. ¿Necesita esa gente semillas transgénicas producidas en un laboratorio por una gran empresa? Esa gente necesita tierra fértil, necesita agua, necesita biodiversidad y que les dejemos en paz. Con eso se alimentaban. Y por eso hablamos de falsas soluciones, ¿no? Otro ejemplo de falsa solución que salía, pues este verano en El País salía esta noticia, ¿no? El genoma de la grasa más consumida del mundo, y hablaban del aceite de palma. Y tenía ese subtitular tan brutal que dice: el hallazgo de los genes del aceite de palma permitirá salvar bosques tropicales y reducir sus componentes dañinos. Entonces, en este artículo se explicaba todo lo malo que es el aceite de palma. Es malísimo para la salud, tiene unas grasas terribles. La expansión del cultivo del aceite de palma es malísimo para la biodiversidad. Está destruyendo selvas en Indonesia, etc. Y parece ser que la culpa de eso la tiene el gen del aceite de palma. No la tiene el sistema, ni el consumo, ni la economía, ni nada, no. Vamos a arreglar un gen en la palma y así vamos a acabar con todos estos problemas. Un caso otra vez de cómo nos desenfocan del problema real. O sea, el problema real es que hay un consumo exacerbado de productos alimenticios preparados que necesitan grasa barata como un ingrediente, y esa grasa barata se produce en aceite de palma. Y eso es el futuro que imagina la empresa para la agricultura. Que los campesinos y campesinas, en vez de ser personas que producen alimentos, sean empleadillos, esclavos casi, que producen materia prima para rellenar el alimento preparado. Y también en El País salía, digo El País porque claro, lo que uno lee en diagonal, pues a lo mejor le acusan de tendencioso, ¿no? Y El País, en cambio, pues tal. ¿Me puedes poner la diapositiva de atrás? Pues este señor, que era un experto en nutrigenómica, un supercientífico genetista, daba una explicación muy clara. Decía, el genoma fue muy difícil de lanzar, fue muy caro, y como todo producto caro, había que venderlo muy bien. Sin embargo, la genética no explica casi nada. Y esto a mí también me gusta compartirlo porque a mí me hizo pensar mucho en por qué tanta presión con la genética y por qué desde hace unos cuantos años
Se sabe el gen de la depresión postparto, ya hemos descubierto el gen del tumor de tal, y el gen del cáncer, y el gen de tal, y luego, en realidad, los genes no explican casi nada, ¿no? ¿Y por qué ese empeño en que la genética va a salvar todas las enfermedades, todos los problemas ambientales? Pues este señor, desde un propio laboratorio, que sale con su pipeta en la foto, lo dijo muy claro. Fue muy caro de sacar y hay que venderlo. Es un poco, desde mi punto de vista, el contexto socioeconómico y científico en el que nos están calzando los transgénicos y en el que nos está intentando hacer pasar por una tecnología necesaria, cuando no lo es en absoluto. Vemos en la siguiente diapositiva cuál es la situación, ya menos filosofía y más concreción. Esto es lo que hay en Europa. Los países en verde son países que han prohibido los transgénicos, y los naranjas son países que no tienen una prohibición de los transgénicos, pero no se cultivan en casi ningún lado. Creo que si le das a más saldrán unos circulitos que dicen dónde hay transgénicos en realidad. En España, un poquitito en la República Checa y en Eslovaquia, y un poquitito en Rumanía. Hay países, pues por ejemplo en Irlanda no se cultivan, en Noruega, en Dinamarca no tienen una prohibición expresamente, pero no han sembrado jamás ni una hectárea. Y también interesante decir que en total de la superficie agraria europea ocupan menos de un 0,01%, me faltó un cero ahí, o sea nada, no significa nada. La agricultura ecológica, por ejemplo, supone un 4% de la superficie agraria ahora mismo en Europa, o sea que en Europa hoy día, afortunadamente, no pintan nada, salvo, chin chin, sorpresa, en España. Vaya. Perdona, ¿Suiza por qué tenía otro color verde? ¿Por algo en especial? A ver. Porque no es la Unión Europea, creo. Y creo que tiene una prohibición, pero como ellos no atienden exactamente a las leyes europeas, creo que por eso tiene otro color. En España no se sabe cuántos, sabemos que somos el único país que desde Europa que cultiva transgénicos, pero es muy difícil saber cuántos. Siempre hemos sospechado que el Ministerio nos mentía, pero el año pasado descubrimos que de verdad nos mentía. Las cifras oficiales dicen que hay 136.900 tal hectáreas, que no es poco, la verdad, porque esto significaría, si esto fuese cierto, estaríamos hablando de más del 20% del maíz. Yo creo que el 23% del maíz de España transgénico. Eso tiene unas consecuencias ya directas. En España no hay ni un solo saco de pienso que no lleve la etiqueta modificado genéticamente, ni uno, solo si es ecológico, oficial, de sello certificado. Porque hay mucho maíz transgénico y además importamos mucha soja transgénica, y entonces todos los piensos ya directamente son así. Y es una faena para el sector ecológico. Cualquier ganadero que quiera alimentar a sus cabras o a sus ovejas o tal con pienso ecológico lo encuentra muy difícil porque se mezcla todo el rato. La certificación ecológica es muy exigente con que no tenga trazas de transgénicos. Hacen exámenes y muchos productores de maíz ecológico tienen que tirar la producción, la tienen que vender como convencional, y muchos ganaderos se ven que cuando llega que no tienen suficiente cantidad de pienso ecológico por culpa de los transgénicos. Y un problema que hay con los transgénicos es que no nos dicen dónde está, porque si supiésemos dónde está, se podrían tomar, dentro de lo malo, ¿no? Se podrían tomar algunas medidas de seguridad. Y bueno, pues si aquí hay tal, pues mi ecológico lo voy a poner, lo que sea, a tantos kilómetros o lo que sea. Pero como no sabemos dónde está, pues no hay manera. Y claro, y el ministro, en general, todos lo tienen muy claro. No nos quieren decir a la sociedad dónde están, porque si nos lo dicen, vamos y lo quemamos. Lo cual no es verdad, sí, porque ya nos lo han dicho alguna vez y nunca nadie ha quemado los campos transgénicos. Y no es verdad que los queramos quemar. Bueno, a lo mejor sí, pero no es verdad que los vayamos a quemar. Lo que es verdad es que es necesario saber dónde están, que la ley europea dice que es necesario saber dónde están para hacer un monitoreo, para proteger el ecológico, para evaluar si tiene impactos ambientales o si tiene impactos en la salud. Lo primero que tienes que saber es dónde está, si no, es imposible. Y sin embargo, nada. El año pasado, la gente de la Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos, que es muy cañera, consiguió unos datos alternativos. Tuvo una muy buena idea, que fue preguntar a la comunidad autónoma. En vez de preguntar al Ministerio, preguntaron a la Consejería Andaluza de Agricultura cuánto maíz transgénico hay en Andalucía. Y la respuesta fue un poco espeluznante. Si pasamos, bueno, además de esto que os he contado, de que no hay... Claro, porque es interesante ver cómo el Ministerio calcula estos datos. El Ministerio le pregunta a las empresas de semillas, Monsanto, Syngenta y Semillas Fito, le dice, ¿cuántos transgénicos vendiste en Toledo?
pues vendí 5 sacos con no sé cuántos kilos. Y entonces ahí hay un ingeniero en el ministerio que echa la cuenta. Pues con no sé cuántas semillas se han cultivado 150 hectáreas. En Toledo hay 150 hectáreas. Fin. Y claro, esa cuenta es malísima. A mí me habrían suspendido fijo, en la universidad si hago esa cuenta. Pero ellos de escuela. Porque claro, si el señor compró la semilla en Toledo y la sembró en Ciudad Real, no se sabe. No hay, si la industria mintió por toda la cara, que es lo que sospechamos que hace, dice vendí 5 sacos en Toledo y no ha vendido ninguno, el ministerio no va a ir a preguntar y nos vamos a quedar sin saber realmente si hay transgénicos o no en Toledo. La información que nos llega de las consejerías es que hay muchísimo menos, quizás apenas 70.000 hectáreas, porque en las principales regiones donde se cultiva transgénico, que son Aragón, Cataluña, Extremadura y un poco Andalucía, los datos que tienen las comunidades autónomas son de muchísimo menos. Sí, y el caso es que no hemos conseguido que nadie nos haga caso con esto. Creo que es la primera vez que lo cuento y alguien me escucha. Porque hemos mandado notas de prensa y no las han publicado, pero vamos, ni Ecoagricultor. Y hemos ido al ministerio a decir y nos dicen que venimos contando. Y a mí me parece súper gordo que haya este baile de cifras y que realmente el Ministerio de Vital están hablando de 100.000 hectáreas y del 20% del maíz, y que a lo mejor realmente esto no está triunfando tanto en España, porque en realidad es un gran argumento de la industria del Ministerio, ¿no? En su rollo neoliberal es, si el agricultor lo compra, yo no tengo nada que decir. Y es que la impresión que tenemos es que el agricultor lo compra mucho menos de lo que nos dice la industria y el Ministerio. Y bueno, este es el otro punto que tenemos en España, tan bonito, que es que acogemos el 67% de los ensayos al aire libre, y eso es una barbaridad. Eso es que si una empresa quiere experimentar en Europa, siempre va a ir a España. Y si se les ocurren experimentos aberrantes, como las moscas transgénicas, también en España. Los experimentos son al aire libre y eso sí que hemos conseguido, que nos lo digan dónde están, amigos de la tierra, con un montón de dificultades, tal, y al final con demandas y procesos jurídicos y de todo hemos conseguido que nos den cada año un CD con la ubicación exacta. Y nosotros nos hacemos un mapita en Google Maps por si la gente quiere saber que en su pueblo hay transgénicos. Los experimentales tienen una cosa añadida y es que son experimentales. No sabemos qué pasa con ellos, son otros cultivos diferentes. En España, por ejemplo, se experimenta mucho con remolacha, con patata, con algodón, mucho con maíz, con árboles transgénicos, que es algo que nos mosquea también mucho, porque claro, en un experimento con árboles hay unos álamos transgénicos en Navarra que llevan allí 10 años y se les espera otros 10 años más hasta que averigüen lo que buscan. Y claro, lo de los ensayos transgénicos es ahí un pozo sin fondo de cosas y de riesgos en realidad. Y también otro caso de cómo la administración se salta a la torera todas las leyes europeas y todas las normas de transparencia, porque nosotros no tenemos, yo de verdad no tengo ninguna ganas de volver a hacer el mapa de Google Maps, y me encantaría que lo hiciese el Ministerio, que es su obligación, que calzase un buen mapa de dónde están los cultivos transgénicos con información y que cada pueblo supiese, porque esto no pasa ni siquiera por los ayuntamientos. Y bueno, y si seguimos un poco más, bueno, esto podemos pasar rápido, es cómo se toman las decisiones en España, pues un poco mal, ¿no? Hay una Comisión Nacional de Bioseguridad que es como Dios en cuanto a transgénicos, deciden todo, los experimentos y los cultivos comerciales, miran las evaluaciones, todo lo hace la Comisión Nacional de Bioseguridad. Lo llaman instancia científica, pero si te pones a averiguar, le das un poco y vemos, en la instancia científica hay 40 funcionarios, más o menos, 39, y 7 científicos. Entonces no es muy científica la cosa. Y luego, si ves quiénes son los científicos, sí puedes pasar a la siguiente. Claro, los científicos es cuestión de googlearlos, o sea, no hay mucha cosa más. Los googleas y siempre te encuentras que han hecho la tesis doctoral con Monsanto o que estaban en la presentación de no sé qué. Esto de las puertas giratorias es un clásico. Y en el caso de la ciencia y de los científicos, lo cierto es que en España no hay mucha ciencia crítica en cuanto a los transgénicos. Y otro tema que pasa con los científicos que están ahí es que son como súper especialistas de genética y tal. Y pensamos que para tomar decisiones sobre transgénicos tendría que haber también otro tipo de científicos, ¿no? Que los impactos son muy variados y tal. Y esto es los lobbies en España. ¿Quién manda? Pues mandan la Fundación Antama, la Asociación Española de Empresas de Biotecnologías, la Sociedad Española de Biotecnología, la Fundación Foro Agrario.
toda esta gente se dedica a promocionar los transgénicos como, bueno, como una tecnología útil, etcétera. El ministerio suele ir de la mano con ellos y si seguimos vemos cómo la industria siempre gana, porque Cristina Garmendia era ministra de Ciencia e Innovación con el PSOE, Carmen Vela es ahora mismo la secretaria de Estado de Investigación y las dos son superbiotecnólogas. O sea, y encima la señora Carmen Vela es ahora secretaria de Investigación con el PP y es una señora que hace 6 años firmaba manifiestos a favor del aborto y apoyaba la candidatura de Rubalcaba, con lo cual en el PP se quedaron tiesos. Muchos votantes del PP se quedaron tiesos de que esta mujer decidiese sobre investigación. Y al final es que ni PSOE ni PP, la industria siempre gana. En el caso de la biotecnología es evidente cómo colocan siempre, gobierno tras gobierno, a su gente en los puestos decisivos. Bueno, y por presentar así un poco en positivo, ¿qué queremos? Pues queremos soberanía alimentaria, queremos poder decidir qué comemos, y los transgénicos están totalmente peleados con la soberanía alimentaria porque precisamente impiden la capacidad de decisión de los agricultores y de los consumidores, ¿no? No sé si seguimos. Realmente hoy día la única forma de verdad de evitar los transgénicos, por si os interesa así como personas consumidoras, realmente es el sellito. El sellito ecológico de verdad, certificado, es el que te garantiza que en la carne o en los productos lácteos no han sido alimentados con transgénicos. En cualquier otro producto tendría que aparecer en la etiqueta. O sea, si tú te vas a comprar un maíz dulce o una salsa de soja al supermercado, si es transgénico tiene que salir en la etiqueta. Y bueno, yo supongo que se cumple la ley, que habrán sus análisis y sí. Entonces, para los otros productos, que son los productos derivados de animales, solamente sería la certificación. Pero bueno, la certificación ecológica también tiene un montón de limitaciones, que si bien en el caso de los transgénicos pues te daría una garantía, la verdad que la certificación ecológica es limitada y no te da garantía de otro tipo de cosas que nos importan de la agricultura, pues como que el agricultor haya recibido un buen salario, como que tal, como que se preserve la biodiversidad en general. Entonces los sistemas alternativos de certificación ecológica, ¿no? Pues el conocer, aquí sabéis de sobra, ¿no? Pues conocer a tu agricultor, conocer a quien le compras la carne, saber que no le da pienso transgénico, el verdadero conocimiento y el boca a boca también son una garantía, ¿no? De fortalecer esas redes. Entonces, pues nos quedan preguntas por responder y es que efectivamente los transgénicos se han puesto en ese lugar, en el debate, ¿no? Que van a ser la solución al hambre en el mundo, y realmente hay un debate. O sea, es cierto que vamos a ser muchos más y es cierto que los recursos naturales son cada vez más escasos. Entonces, ¿cómo vamos a poder alimentar al mundo? Realmente yo creo que la agroecología puede alimentar el mundo y aquí hay mucho por investigar. El manejo integrado de plagas, las rotaciones, la biodiversidad. Las rotaciones, por ejemplo, esto es el caso del maíz en España, que sufre esta plaga de taladro, pero que los transgénicos no son la solución. El problema está en tener 40.000 hectáreas todas seguidas de maíz, que eso es un banquete para el taladro, y habría que rotar, y hoy poner maíz, mañana alfalfa, una cosecha y rotando evitaría muchísimo las plagas. Por eso ante la gran pregunta, bueno, siempre se nos hace esa pregunta, ¿no? De si puede la agroecología alimentar al mundo, y yo creo que hay que responder con una cosa muy clara, y es que la agricultura industrial no puede alimentar al mundo. Eso es un hecho. La agricultura que tenemos hoy día no alimenta al mundo, destroza los recursos naturales escasos como el suelo, el agua y la biodiversidad, y encima tenemos 1.000 millones de personas que se mueren de hambre. Entonces, por descontado que la agricultura industrial y los transgénicos no van a alimentar el mundo, el camino está abierto para que sea la agroecología quien alimente al mundo. Hace falta saber mucho más, dedicarle mucho más recursos e investigar. Y por lo pronto ese es el camino que nos espera, ¿no? El intentar producir más y ser más eficientes. Y bueno, creo que nada más. Todas las preguntas que tengáis. Y bueno, siempre nos queda la oportunidad de movilizarnos y de protestar. Seguro que aquí lo practicáis. Gracias. Las preguntas las hacemos al final, cuando termine Emilio. Vale. Bueno, damos paso ya a Emilio con la presentación del libro La invasión molecular. Vale, pues muchas gracias Andrés y muchas gracias Blanca por la presentación.
ha sido muy interesante y sobre todo muy clarificadora, con todo muy claro, y ha estado genial. Muchísimas gracias. Bueno, pues tras esta panorámica que Blanca ha trazado también, me corresponde presentar este libro, La invasión molecular, biotecnologías, teoría y prácticas de la resistencia, que edita Enclave y que tuve el honor de hacer el prólogo. Bueno, decir que la presentación del libro me va a servir como hilo conductor para presentar algunas formas de lucha contra los transgénicos. Voy a intentar ser todo lo breve que pueda ser, sobre todo porque creo que me interesa más que debatamos entre todos, ¿no? Critical Art Ensemble, más por mi inglés, CAE, a partir de ahora, más sencillo. Los autores del libro son un colectivo que surge de la intersección del arte político y del arte y del activismo político. En los últimos años han adquirido un cierto renombre internacional, tanto por su producción artística como teórica, pero sobre todo por el viacrucis jurídico que sufrió Steve Kurz, uno de sus miembros fundadores, como comentó Andrés antes. Fue acusado nada más nada menos que de bioterrorismo. La cuestión es que una desgraciada noche la mujer de Steve Kurz murió mientras estaban en cama durmiendo. Ese hecho coincidió con que el matrimonio estaba preparando una performance, una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts y estaban trabajando con un laboratorio casero, con unas placas de Petri y un par de bacterias no patógenas. Y esa especie de químico nova, porque no era nada más que eso, en el clima de psicosis securitaria tras 11S sirvió de excusa para un montaje policial delirante que tuvo un tinte macartista, porque el colectivo se había convertido ya en un agente molesto en sus constantes denuncias contra la biotecnología. Entonces este hecho nos puede servir también como globo sonda para comprender el poder del lobby transgénico, que un poco, si nos viene a la idea la cuestión de los lobbies, ¿no? Realmente el lobby de la biotecnología es un lobby muy poderoso con todas las prácticas que podamos imaginar que un lobby pueda hacer. Sino que se lo pregunten a Seralini y todos los problemas que está teniendo, que están intentando hundir su carrera por atreverse a afirmar con datos que los transgénicos tienen una incidencia en nuestra salud. Bueno, al final en el 2008 la cosa más o menos entró en cauces sensatos y Steve Kurz fue declarado libre de todos los cargos. Bueno, esto además es bastante curioso porque CAE es un colectivo que ni siquiera hace una crítica frontal contra toda la transgénesis, sino que lo que plantea es que la transgénesis habría que estudiarla caso por caso, de una manera pormenorizada. Esto lo hacen porque quieren evitar crear una especie de paraguas conceptual de tipo demonizador que haga que, lo que comentaba Blanca antes, ¿no? Pues que una investigación sobre insulina quede parada, por ejemplo, ¿no? Entonces les interesa que los transgénicos sean analizados caso por caso. Lo que no quita que CAE considere que muchas de las consecuencias de la transgénesis son nefastas, especialmente bajo una estructura de dominación como es la del capitalismo. Paradójicamente, para CAE, cree que la primera actividad anticapitalista y revolucionaria que habría que hacer con los transgénicos es un proceso de desmitificación. Ellos rechazan abordar los transgénicos desde la ideología del miedo. Creen que lo que se tiene que hacer es un debate público, racional y democrático sobre la cuestión de los transgénicos. Y a partir de ahí que la sociedad decida. Sin embargo, es evidente que los transgénicos, es una cosa bastante curiosa, despiertan un rechazo más o menos masivo e instintivo en la sociedad. Y eso es paradójico si lo comparamos con la facilidad a la que nos damos a cualquier otra innovación técnica, que nos pensamos que nos traerá democracia, abundancia y paz perpetua, aunque puedan tener efectos sociales muy perjudiciales, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo pensamos que van a ser el germen de la democracia 4.0, sin realmente calibrar la degradación del vínculo de sociabilidad real que pueden producir, y nos entregamos a esas fantasías sin ningún pudor. Sin embargo, como que la transgénesis a todo el mundo le frena, ¿no? De hecho, el Eurobarómetro del 2010 constató que el rechazo de los transgénicos en la población europea era de un 61%, un dato bastante alto. Creo que esto explica, por ejemplo, que, no sé si igual Blanca está más al día de esto, a excepción de Bayer, las empresas no mantienen centros de investigación fuertes en Europa. Esta especie de oasis, esta rara avis europea, se explica en parte pues, por distintas formas de intolerancia que desde un boicot comercial a una quema de un campo pues se vienen produciendo en Europa desde hace tiempo. De hecho, bueno, salió una noticia en Navidad, ¿no? Que la Comisión Europea había prohibido un modelo de patata transgénica. Un poco este tipo de cosas se explican en esta línea, lo cual es paradójico porque, sin embargo, aunque no se cultivan, sí que los consumimos. Y los consumimos en la cadena alimentaria a través de los piensos y muchísimas veces sin saberlo. El etiquetaje sí que aparece de manera directa a los productos que lo contienen, pero no cuando ese producto se elabora de una manera un poco más compleja.
Entonces, bueno, antes de pasar a describir un mapa de las distintas formas de lucha que se han emprendido contra los transgénicos, voy a seguir a CAE para intentar explicar el porqué de este rechazo popular, tan espontáneo, tan visceral, ¿no? Y tan masivo. A mi juicio, creo que CAE da en el blanco cuando plantea que los transgénicos introducen una suerte de contradicción simbólica en lo más profundo de nuestro sistema de valores. Por lo siguiente, una especie de eso, en nuestro inconsciente colectivo, por así decirlo, ¿no? Que condiciona nuestra aceptación de los transgénicos y hace que socialmente se le rechace de una manera más o menos fácil. Esta contradicción es la dicotomía pureza-contaminación. Los esquemas, es una cosa que la antropología ha estudiado desde hace un siglo. Los esquemas ideológicos pureza-contaminación son esenciales para construir categorías que luego cimentan separaciones sociales, como por ejemplo separaciones nacionales, separaciones de raza, de clase. Entonces, digamos que desde pequeños toda la mitología occidental nos condiciona a rechazar lo mestizo, a rechazar lo híbrido, Ícaro, Frankenstein. Digamos que los transgénicos, al operar con la combinación de lo incombinable por excelencia, de dos formas distintas de vida, pues despiertan todos estos miedos que culturalmente estamos como muy condicionados a rechazar. Quizás sea por algo que estamos condicionados a rechazarlos. Además, hay otra cuestión, que es que el mundo moderno se levanta sobre el fracaso de una utopía eugenésica, que fue la del primer tercio del siglo XX. O sea, realmente las heridas culturales del Holocausto nos han cerrado, pero curiosamente aquí hay que puntualizar que esto no era un coto exclusivo de las derechas políticas. En el documento del Congreso de Mayo de la CNT en Zaragoza en 1936, donde se sentaban las bases del comunismo libertario, se hablaba de eugenesia también. O sea, no es una cosa que fuese solo de nazis, era algo que flotaba en el espíritu de toda una época. Bueno, la lucha contra los transgénicos es tan antigua como su implantación. Esta lucha ha tomado pues todas las vías posibles. Por ejemplo, la vía legal. En este sentido, pues fallos judiciales contra algunos de los aspectos más aberrantes y genocidas de las biotecnologías empiezan a sentar precedentes jurídicos interesantes. Por ejemplo, toda la cuestión de la fumigación de soja en Argentina, que es absolutamente terrible, ¿no? O a la vez algunas moratorias que obstaculizan aquí y allá la implantación de ciertos cultivos transgénicos, como el de la berenjena vete en la India o la moratoria de 10 años en Perú. Lo que pasa es que estas cuestiones van y vienen en los vaivenes de la gobernabilidad de la democracia capitalista. Pues cada 4 años te puede venir otro gobierno y cambiar la ley, ¿no? Otra vía han sido las campañas de información que buscan formar al consumidor, que sepa lo que es un transgénico, que sepa los riesgos en los que puede incurrir a la hora de consumirlo, pero más allá de la salud, porque la salud podría incluso plantearse como un problema secundario. Es decir, si la cosa estuviese clara, pues alguien puede decir, déjame el derecho de envenenarme, pero que la cosa estuviese clara, cosa que, como hemos visto, tampoco está clara. Más allá de eso, más importante que eso es qué tipo de modelo alimentario se defiende y se potencia con las decisiones de compra. Entonces, bueno, estas campañas también han buscado hacer boicots a empresas que manejen transgénicos. Y bueno, en ese sentido yo creo que una lucha por un etiquetaje clarificador, más allá del transgénico obvio y evidente, sino en toda la implicación del proceso de producción, sería como un primer paso, a partir del cual todo lo demás. Paso que tampoco te garantiza nada, pero que hay menos que saber que lo contiene y a partir de ahí pues poder decidir. También se han intentado ejercer políticas de lobby verde, un poco presionando a estados, gobiernos, en la línea de ciertos grupos como Greenpeace, WWF. Yo no voy a ser tan soberbio de despreciar ninguna forma de lucha. Me parece que todas las formas de lucha son viables, sobre todo que todas las formas de lucha implican a gente muy honesta que se deja las horas y el tiempo intentando hacerlo desde sus coordenadas. Lo que pasa es que sí que soy a nivel personal muy receloso del show de cumbres y contracumbres que va llevando a las élites profesionales de los movimientos sociales persiguiendo al poder por el mundo, como una suerte de sombra repudiada que persigue a su padre que nunca le hace caso, porque creo que lo que genera eso son, por un lado, agendas minimalistas con unos niveles de incumplimiento sistemático. Y creo que el énfasis debería estar en otro lado. No digo que no sea importante ese show de cumbres y contracumbres, pero creo que el trabajo tiene que ser mucho más de base. De hecho, vamos a pensar, por ejemplo, en el protocolo de Kioto. En el hipotético caso de que se cumpliese, no serviría de nada, pero ni siquiera se cumple. Y un poco esa dinámica de la política espectacular creo que nos lleva a esas situaciones, ¿no?
Y luego, al margen de estas vías, pues está la acción directa. La destrucción de cultivos transgénicos es tan antigua como su implantación. Activistas cercanos a la ecología profunda practicaron sabotajes ya en el año 87 en Alemania y en Estados Unidos. En el 98 tuvo lugar en Francia un sabotaje contra un centro de estudios, no me acuerdo la ciudad, bueno, era un centro de estudios a nivel público, estatal, lo cual tuvo mucha polémica. Ya sabéis cómo es Francia con la cuestión del Estado, ¿no? Que dicen que todo niño sueña con ser como el primer ministro o ministro de algo, este tipo de cosas que tiene en Francia. Ese sabotaje desplegó una serie de movilizaciones que llevó a René Riesel, un ex situacionista, a la cárcel, y a José Bové a convertirse en una referencia mundial del movimiento antiglobalización. Hoy el ataque a las plantaciones continúa, y continúa bajo dos formatos, inspirados en dos principios políticos distintos. Por un lado tenemos a los, no sé cómo se dirá en francés, fauchés volontaires, vale, perfecto, fauchés volontaires, segadores voluntarios, que son una especie de tutti bianchi de la lucha antitransgénicos. No sé si conocéis a los tutti bianchi. Son un colectivo que se movilizó en los movimientos antiglobalización alrededor del año 2000, vestían unos monos blancos como muy llamativos y hacían acciones cuyo centro de gravedad era la visibilización de los conflictos sociales, ¿no? No sé, José, tú que estuviste en Italia en esa época, si lo podrías describir mejor. No, no podría. Vale. Bueno, pues un poco la línea son gente que sigue a campos transgénicos de experimentación a cara descubierta, sí, para reivindicar pues, la lucha contra la implantación de los transgénicos. Y por otro lado, paralelamente, suceden esporádicamente, aunque no sea la intención de los otros movimientos, pero suceden, destrucciones clandestinas, aquí y allá, de espacios de experimentación transgénica, ¿no? Esta conflictividad se acrecienta a medida que los transgénicos se expanden, y en el sur, en la periferia del mundo, toman otro cariz, ¿no? En el 2007, Valmir Mota de Oliveira, dirigente del MST, fue asesinado en una ocupación pacífica de una finca de experimentación transgénica en el estado de Paraná, en Brasil. La finca era de Singenta, si no recuerdo mal. Bueno, como se ha demostrado en la historia, muchísimos otros casos, y podríamos luego hablar de ellos, ¿no? La única final no dejan de ser formas de intolerancia organizada por cualquier vía, la vía más pacífica o la vía más violenta, la que puede realmente afectar a la expansión de los transgénicos, bien sea mediante el boicot comercial, insisto, o pues un incendio puntual una noche de verano. Volviendo al libro, CAE hace un aporte fundamental no solo a la comprensión del fenómeno transgénico como fenómeno social en general, sino también a la lucha contra los transgénicos. Y lo hace de una manera que yo creo que desborda la cuestión de la transgénesis en particular, y nos puede servir para reflexionar a cualquier movimiento anticapitalista en general. Por un lado, y es una cosa que me sorprendió, lo confieso, al leer el libro, creo que CAE plantea la cuestión de la transformación social en unas coordenadas bastante más sensatas de la que nos tiene acostumbrado el discurso de los movimientos sociales, a veces un poco edulcorado, a veces un poco tibio, ¿no? De hecho, cito textualmente, dicen: los procesos democráticos funcionan tan solo en una mínima parte cuando se trata de ralentizar la maquinaria de explotación capitalista. Necesitamos otros métodos de reapropiación del poder. En otras palabras, los métodos democráticos no bastan. Pueden ser necesarios, pero no bastan. Esto contrasta con nuestra cultura de movilización, a veces un poco oxidada en ilusiones democráticas, en un pacifismo que tiene el grave defecto de no ser táctico, sino axiológico, incluso aunque sea moral, que podemos reivindicar un pacifismo moral. Es un pacifismo que a veces roza el fanatismo por inoperancia, ¿no? Pues como que logras un poco salir de ese atolladero. El verdadero debate no estaría, por tanto, en un debate estéril, violencia sí, violencia no, sino cómo aplicar la violencia sin ser víctima de la represión. Por cierto, aquí hablamos de violencia contra plantas, ni siquiera hablamos de violencia contra personas, ¿vale? Bueno, en esta línea, una de las propuestas que plantea CAE, que me parece más interesante, es la idea de sabotaje difuso. El sabotaje difuso se inspira en nociones de estrategia básicas, conocidas desde los clásicos chinos, como Sun Tzu, el arte de la guerra, que consisten, por ejemplo, en economía de recursos, búsqueda de un punto débil, selección minuciosa de los objetivos. Incluso se permiten darse una oportunidad con el sentido del humor y llaman a que los sabotajes contra los transgénicos tomen la forma de bromas pesadas. Dicen que son, por su propia esencia biológica, muy fáciles de chafar, y que eso nos puede inspirar para hacer todo tipo de bromas, como, por ejemplo, hablan de pues soltar muchas ratas en un campo y que se lo coman,
o en un centro de investigación comprar moscas con mutaciones, soltarlas, que la gente se asuste porque piense que eso puede estar generando alguna cuestión en el ambiente, pasárselo bien haciendo sabotajes, lo cual tiene su gracia. Al margen de eso, La invasión molecular es un libro que nos ofrece también destellos interesantes para pensar una cosa fundamental, que es la ciencia como institución y como estructura de dominación. Yo creo que los mejores pasajes del libro se alcanzan cuando nos invitan a asaltar la ciencia, a ocuparla, como antes hicimos con las plazas. Esto es muy interesante por dos cuestiones. La primera es que forzar la apertura de la ciencia, la participación de los no expertos, es fundamental para que la ciencia no acabe derivando en una estructura tecnocrática que alimente esa gran falacia de pensar que los problemas económicos y los problemas sociales son algo circunscrito a un grupo pequeño de expertos que nos tiene que dar la solución. Esto tiene un peligro totalitario inmenso. Por otro lado, es importante también porque, bueno, para hacer esto, antes de mencionar lo otro, Cae lo que propone es la figura del sujeto amateur o principiante. Sería un sujeto que, sin pagar el alto precio de cooptación institucional, de formación profesional que implica la profesionalización científica, posee las competencias necesarias, por lo menos, para influir en las tomas de decisiones con alto nivel de contenido técnico como evaluador. Y propone que los ciudadanos nos convirtamos en masas de evaluadores con unos conocimientos mínimos, lo cual también implica replantearnos la estructura de formación dentro de los movimientos sociales, un montón de cosas, ¿no? Creo que esto trasciende de manera especial. Decía el situacionista Guy Debord en el 67 que la revolución social, entendida como la revolución anticapitalista, proletaria, llamarla como queráis, dependía íntegramente de que fuéramos capaces de hacer nosotros mismos el trabajo intelectual que los burgueses, cuando hicieron su revolución, cuando ganaron su revolución, que a veces nos olvida que aquí la gente que nos gobierna ganó una revolución hace 2 siglos, hizo un mundo a su imagen y semejanza, pues teníamos que ser capaces de hacer ese trabajo intelectual que los burgueses delegaron en élites. Nosotros no podemos delegar en élites si queremos realmente construir una sociedad democrática y gobernada desde abajo. Entonces, ante este dilema y el resultado, la historia del leninismo y de las vanguardias revolucionarias parece que da la razón a esta cuestión, ante este dilema no se me ocurre otra forma de solucionarlo que las asambleas de barrio estén compuestas por amateurs, por principiantes que sí, pero que tengan un rudimiento básico para tomar decisiones influidas por cuestiones técnicas. En otra línea, Cae nos llama también, y cito textualmente, a afrontar la invasión molecular en su campo de batalla, mediante la extrapolación de la estrategia hacker a la biotecnología. Yo creo aquí, sinceramente, que se les fue de las manos. O sea, aquí se vinieron para arriba, se crecieron y plantean algo que yo creo que es imposible de primera por la propia infraestructura técnica de la ingeniería genética, que creo que es irrecuperable por definición. En el hipotético caso de un laboratorio de un doctor Fu Manchu libertario, dudo que tuviese mucho margen de maniobra, ¿no? Cae, el propio colectivo se da cuenta de esto y propone una alternativa que es interesante más allá del hecho concreto, que es el uso parasitario de los recursos institucionales. Esta táctica de parasitismo no busca tanto colaborar con instituciones, sino con personas concretas que dentro de las instituciones puedan ejercer como de infiltrados. Entonces, dicen que es mucho más fácil trabajar con personas que con instituciones. Y yo creo que esto es una táctica interesante para pensarla, porque los anticapitalistas hemos manejado un concepto de la recuperación a veces un poco burdo. Recuperación, para quien esté un poco perdido, sería pues cuando una propuesta alternativa es recuperada por el sistema para su beneficio propio, ¿no? Pues creo que hemos manejado unas dicotomías muy burdas y no nos hemos dado cuenta de que aunque tenemos el enemigo dentro de nosotros, entonces estamos todo el rato obsesionados por ser coherentes, no sé qué, también nosotros estamos dentro de él y que ese juego puede ser mutuo, ¿no? Por último, Cae quiere asociar estas tácticas parasitarias con una concepción de la resistencia que algunos filósofos como Deleuze y Guattari popularizaron hace unos años, todo el tema de la estrategia nómada, que bueno, para quien se pierda un poco, dicho de manera muy tonta y muy breve, sería como frente a una concepción de la lucha anclada en entidades muy fijas, tanto a nivel territorial como de
ideas mismo, pues una concepción de la lucha ágil, móvil, aprovechando los resquicios del sistema, atacándote y escondiendo, un poco estas metáforas del movimiento, ¿no? Y proponen una vinculación. Sobre esto yo soy profundamente escéptico. Creo que en un mundo que está enfermo de frenesí, que literalmente se muere de movimiento, lo que nos conviene es lo contrario, es echar raíces, bien sea en un paisaje, en una comunidad o un sistema de valores. Pero bueno, finalmente termino dando paso al debate con un punto de crítica al libro, otro más, y es que a pesar de dar importancia a la cuestión del sabotaje, CAE lo que busca en el fondo es un proceso democrático de decisión sobre los transgénicos, como un debate público. Sin embargo, yo creo que ahí nos tendríamos que preguntar cómo se sostiene la idea de pretender democratizar algo sin cuestionarnos las bases socioeconómicas que hacen posible ese proceso de participación. Esto es un vicio muy extendido, a mi juicio, que al final termina siempre en la dicotomía falsa economía política, Estado-mercado, y de hecho es muy curioso porque CAE suspira al final del libro por la existencia de laboratorios públicos de investigación, como si eso fuese a suponer un paso hacia adelante en un análisis que antes han demostrado muchísima lucidez al analizar, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si sonará muy maximalista, muy fatalista, que bajo el dominio de la mercancía es muy difícil que exista un debate público sobre algo, y cuando existe es muy difícil que tenga consecuencias, porque la lógica del dinero va por delante. Entonces, un debate como el que plantea CAE, de ser posible, no sería posible en el capitalismo. Y aunque esto desborda mucho la temática de hoy, pues vamos a hablar de transgénicos, fuera del capitalismo no es el Estado, no es tomar el poder para hacer otra cosa. Sería más bien, que es mucho más difícil, crear otra sociedad, porque el Estado no deja de ser un reflejo de nuestras propias relaciones sociales. Es decir, hasta que no transformemos nuestras relaciones sociales, tomar el poder puede servir de poco, aunque no descarto que pueda servir de algo. Entonces, realmente, si queremos enfrentar el problema de la transgénesis como un debate público, pues no se podría dar las coordenadas de esta sociedad. Es absolutamente incompatible una cosa con la otra. Entonces, yo creo que hay que contextualizar que el debate sobre transgénesis se da un debate en el que el capitalismo tiene la sartén por el mango y es muy difícil que deje de tenerlo. Entonces, a partir de ahí, pues nos pondremos a hablar.